No sé si alguna vez te ha pasado que algo tan estúpido como un café te cambia la vida. A mí sí. Y no hablo de un café metafórico, ni de esas tonterías que suelta la gente en redes. Hablo de uno literal. Una puta taza de café con leche de máquina, en un bar de polígono industrial. Ese viernes por la mañana yo iba tarde al curro, y ya de mala hostia porque Lucía, mi mujer, había ocupado el baño 40 minutos para arreglarse como si fuera a una boda. Pero no me dijo nada raro. Hoy tenemos una formación en el cole, dijo mientras se pintaba los labios. Se puso un pantalón de pinzas y una blusa blanca, nada provocador, pero sí arreglada. Me fijé porque llevaba los pendientes dorados, los que solo se pone en reuniones importantes. Total, yo salgo tarde y me paro en un bar de siempre a echar un café y un pincho de tortilla, porque si no, no llego vivo hasta el mediodía. Me siento en la barra, pido lo de siempre, y a los 5 minutos entra un tío que conozco del barrio, uno de esos que no ves en años pero te acuerdas por alguna historia. Hostia, Marcos, me dice, ¿tú no estabas con Lucía? Yo me quedo quieto. Como si me hubieran puesto en pausa. Sí, claro, le contesto. Por. Y el tío, con esa sonrisa de gilipollas que tienen los que sueltan bombas sin saberlo, me suelta. Ah, nada, que me pareció verla ayer por Atocha con un tío. Pero no estoy seguro, ¿eh? Aunque iba igual vestida que cuando trabajábamos en el súper. No le dije nada. Me encogí de hombros y cambié de tema. Hablamos de fútbol, de un viejo del barrio que se había muerto y del precio de los alquileres. Pero por dentro, hermano, por dentro se me estaba empezando a encender algo. No rabia todavía. Más bien una incomodidad, una especie de picor en el cerebro. ¿Atocha? ¿Lucía? ¿Con un tío? Lo curioso es que no fue lo que me dijo, sino como lo dijo. No lo soltó con maldad ni con sorna. Lo soltó como quien comenta que ha visto a alguien sacar al perro. Como algo trivial. Pero eso fue lo que me jodió. La normalidad de su frase. Porque Lucía me había dicho que ese jueves tenía claustro por la tarde. Y que saldría tarde. Yo, como un panoli, le preparé la cena para que al llegar no tuviera que hacer nada. A las 10 de la noche llegó a casa con olor a perfume, pero también con papeles bajo el brazo. Cansada, dijo. ¿Qué día? Dijo. Se duchó, cenó rápido, y se quedó dormida en el sofá viendo una serie. Y ahí estaba yo, en el bar, con una taza de café ya fría delante de mí, y la cabeza haciendo cálculos como un puto contable. Y te juro que no quería pensar mal. No soy de esos. Nunca he sido un paranoico. Pero algo se me quedó atravesado. Terminé el café, pagué, y me fui al trabajo. Pero ese día, todo me sonaba raro. Las voces de mis compañeros, los ruidos de las herramientas, hasta el pitido del torno al fichar. Todo me parecía parte de una película donde yo era el único que no tenía el guión. Y entonces empecé a recordar cosas. Pequeños detalles. Cosas que uno no ve hasta que alguien te dice una frase absurda como la del bar. Como aquel día que me pidió que no la acompañara al centro porque iba a ir con las chicas del cole. O esa vez que canceló nuestra escapada a Granada porque tenía lumbalgia, pero luego subió fotos a Instagram con una amiga en una exposición en Madrid. Y yo, imbécil, dándole likes. No sospechaba una infidelidad, te lo juro. Pero sí sentí algo. Una mentira flotando en el aire. Una mentira que aún no tenía forma, pero ya empezaba a oler. Ese día llegué a casa y la miré distinto. La forma en que hablaba, como gesticulaba. No noté culpa. Tampoco noté amor. Era como si estuviera actuando un papel que se sabía de memoria. Me abrazó al entrar y me preguntó cómo me había ido el día. Y yo le respondí. He tomado un café con Rubén. Ahí,
por primera vez, vi algo raro en su cara. Fue solo un segundo. Una especie de microgesto, como si alguien le hubiera tirado un cubo de agua helada por dentro. Pero luego volvió a sonreír. ¿Rubén el del barrio? Preguntó con naturalidad. Y ahí supe que sí. Que estaba nerviosa. Porque Rubén nunca le cayó bien. Y nunca me había preguntado por él. Pero ese día sí. No sabía aún qué pasaba. Pero supe, sin duda, que algo pasaba. Y eso fue lo que me jodió más. Que no necesitaba pruebas. Porque la verdad, cuando se mete dentro, ya no necesita demostrarse. Después de aquel día, empecé a hacer lo que nunca pensé que haría con Lucía, observarla como si fuera una desconocida. No desde la paranoia, ni con el ánimo de espiarla como un enfermo, sino con una calma extraña, como si ya supiera que había algo que no estaba bien y solo me quedara comprobar hasta dónde llegaba. La diferencia entre sospechar y saber es mínima, pero marca todo. Y yo ya sabía. No tenía pruebas, no tenía grabaciones, no tenía fotos, pero tenía una certeza en el estómago que no se iba ni aunque comiera algo caliente. Y no tenía ninguna intención de confrontarla todavía, porque si lo hacía sin tener más información, solo iba a conseguir que se encerrara más o que empezara a cubrir mejor sus pasos, si es que no lo hacía ya. El fin de semana siguiente fue especialmente raro. Lucía estaba, excesivamente amable. No sé si fue porque notó que yo estaba más callado de lo habitual, o porque quería compensar algo, pero fue como si me estuviera vendiendo una imagen de ella que ya no coincidía con lo que era. Me propuso hacer una cena el sábado, se ofreció a prepararla a ella, puso música que casi nunca ponía, y hasta se puso ese vestido rojo que se había comprado hacía meses y que solo usó una vez. No tenía sentido, porque no venía nadie a casa, no íbamos a salir, no era ninguna fecha especial. Solo éramos nosotros dos. Ella sirviendo vino, sonriendo como si no pasara nada, preguntándome por tonterías del trabajo, mirándome a los ojos como hacía años que no hacía. Pero ese era el problema. Justamente porque hacía años que no lo hacía, ese gesto me resultó más falso que una moneda de madera. No tenía calor. No tenía cuerpo. Era un gesto aprendido. Durante la cena apenas hablé. Ella sí, ella hablaba y hablaba, pero no decía nada. Llenaba los silencios con temas vacíos, con chistes sobre sus compañeras de trabajo, con comentarios sobre series, con preguntas de compromiso. En otro momento, habría agradecido el esfuerzo. Pero en ese contexto, lo único que pensaba era por qué estaba haciendo tanto teatro. ¿Para qué fingir algo que claramente ya no era? ¿O lo hacía porque sabía que estaba al límite y quería calmar las aguas? Me acordé del comentario de Rubén, de la ropa elegante, de la formación que nunca existió. Me acordé de cómo se cambió de tema cuando le mencioné que había estado con él. Me acordé de que llevaba semanas sin dejar su móvil a la vista. Después de cenar, recogió los platos sin pedirme ayuda y me dijo que iba a ducharse. Yo me quedé sentado en la mesa, mirando el fondo de la copa, escuchando el sonido del agua correr en el baño. No me moví durante 10 minutos. Cuando salió, con el pelo mojado y el albornoz atado, vino y se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo que últimamente me notaba distante. Le respondí que solo estaba cansado. Me miró con cara de duda, pero no insistió. Me preguntó si quería que viéramos una película juntos. Le dije que no, que prefería dormir. Asintió y se fue al salón, diciendo que se quedaría un rato despierta. Me fui a la habitación, pero no dormí. A las 3 de la mañana me desperté solo en la cama. Fui al salón y la vi dormida en el sofá, con la tele aún encendida. El móvil estaba en la mesita. Por primera vez, tuve la tentación de agarrarlo, desbloquearlo, ver si encontraba algo que confirmara todo lo que sentía. No lo hice.
No porque tuviera miedo de lo que iba a encontrar, sino porque no quería tener que justificarme a mí mismo por cruzar esa línea. En el fondo, quería que ella cometiera un error. Quería que me lo pusiera fácil. Porque si me encontraba con una historia demasiado limpia, con conversaciones borradas, con una pantalla vacía, me iba a joder más todavía. Así que apagué la tele, la tapé con una manta y volví a la cama. El lunes por la mañana me desperté con una idea. Una idea que no me hacía gracia, pero que necesitaba poner en práctica. Le dije a mi jefe que iba a tomarme 2 días libres. No era común en mí hacerlo sin planificación, pero tenía días acumulados y no puso pegas. Fingí que salía al trabajo como siempre, con mi mochila, mis llaves y la rutina de siempre. Pero en lugar de ir a la nave, me senté en el coche y esperé. Y cuando Lucía salió 1 hora después, vestida otra vez con ropa formal, la seguí. Me sentí un idiota por hacerlo, pero no podía evitarlo. El cuerpo me pedía respuestas. Pensé que iba a ir al colegio, pero no. Se subió al Cercanías y bajó en Méndez Álvaro. Caminó con paso rápido por las calles cercanas a la estación hasta meterse en una cafetería de esquina, de esas que tienen terraza cubierta incluso en otoño. Yo aparqué y crucé la acera por la otra punta, sin perderla de vista. 10 minutos después, apareció un tipo. No lo había visto en mi vida. 30 y pocos, ropa casual pero cuidada, barba de 3 días, mochila colgada al hombro como si no tuviera que ir a trabajar a ningún sitio. Se saludaron con 2 besos. Luego, mientras hablaban, ella le tocó la mano. Él le acarició la rodilla. Ella se rió. En ese momento entendí que no eran solo amigos. Que no estaban ahí para hablar de nada profesional. No se besaron, no hicieron nada que se pudiera grabar como prueba de una infidelidad. Pero no hacía falta. El cuerpo, la mirada, la naturalidad con la que compartían el espacio, hablaban por sí solos. Yo no era parte de ese mundo. Era un extraño, observando desde fuera lo que pasaba en una historia que ya no era la mía. Estuve 20 minutos ahí parado. Podría haberme ido. Podría haber entrado a montar una escena. Podría haberlos enfrentado. Pero no hice nada. Solo los miré. Después, me fui. Me metí en el coche, cerré las puertas y me quedé quieto, con las manos en el volante y la cabeza completamente vacía. No lloré. No grité. No pegué al volante. No pensé en venganza, ni siquiera en tristeza. Solo sentí una cosa muy concreta, se acabó. No había vuelta atrás. No podía hablar con ella como si nada, no podía fingir que no lo sabía. Tampoco podía explotar sin más. Tenía que planear bien el siguiente paso. Con calma. Sin errores. Volví a casa antes que ella. Me duché, preparé café, puse la lavadora. Hice todo como si fuera un día normal. Cuando llegó, a eso de las 6:30, me besó en la mejilla como siempre. Me preguntó qué tal el día. Le dije que tranquilo. Y lo dije con la voz más serena que pude. Ella no notó nada. O si lo notó, no dijo nada. Se fue a la cocina, dejó su bolso sobre la mesa y empezó a contarme una anécdota del colegio. Yo la miré mientras hablaba y supe que cada palabra que salía de su boca era parte de un teatro. Uno que se le iba a caer muy pronto. Porque a partir de ese momento, yo tenía todo el control. Y ella aún no lo sabía. Durante los días siguientes, la rutina siguió su curso, pero ya nada era igual. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño movimiento de Lucía tenía otro peso. Cuando hablaba por teléfono, yo observaba la expresión de su cara, cuando se reía, intentaba adivinar si esa risa era mía o era prestada de otro momento. Me convertí en un actor dentro de mi propia casa, fingiendo interés cuando me contaba cosas del trabajo,
sonriendo cuando hacía alguna broma, haciéndole creer que todo estaba bien, cuando lo único que hacía era contar mentalmente los minutos hasta que llegara el momento de enfrentarlo todo. Lo pensé mucho, más de lo que debería. No quería montar un espectáculo, no quería gritar ni destrozar nada, pero necesitaba decirle lo que había visto, y más que eso, necesitaba verla reaccionar, comprobar si todavía quedaba algo de vergüenza en ella o si la mentira se había vuelto su manera habitual de vivir. El martes por la noche, mientras cenábamos, aproveché un silencio entre nosotros para sacar el tema. Ella estaba comiendo tranquila, mirando el plato como si nada importara, cuando le solté sin rodeos: Lucía, tengo que preguntarte algo. Levantó la vista, sorprendida por mi tono. Me dijo que qué pasaba, que por qué hablaba tan serio. Le respondí que no iba a dar rodeos, que solo necesitaba saber con quién había estado el lunes por la mañana. El silencio que vino después fue tan denso que podía oír el tic-tac del reloj del salón. Ella parpadeó varias veces, como si no entendiera bien la pregunta. Dijo que había estado en el colegio, que no sabía de qué le hablaba. Le contesté que no mintiera, que la había visto. Su cara cambió, pero no de culpa, sino de defensa. ¿Me seguiste?, me preguntó con un tono que sonaba a ofendida. Le dije que sí, que lo hice porque llevaba semanas notando cosas raras, y que después de verla con ese tipo en la cafetería no me quedaban dudas. Ella soltó una risa nerviosa, una de esas risas que no vienen del humor sino del miedo a ser descubierta, y trató de disimularlo sirviéndose agua. Me dijo que era un compañero, que solo habían quedado para hablar de un proyecto escolar, que no tenía nada que ocultar. Le respondí que me daba igual el cuento que quisiera montar, porque lo que había visto no eran gestos de dos compañeros de trabajo, y que me dijera la verdad de una vez. Lucía se levantó, dejó el vaso sobre la mesa con fuerza y empezó a caminar por la cocina. Me dijo que no entendía por qué desconfiaba de ella, que siempre había sido una buena esposa, que yo me estaba inventando una historia porque últimamente estaba raro. Ese intento de invertir la culpa fue lo que más me dolió, porque me di cuenta de que no solo había engaño, sino cálculo. No era un error, no era un momento de debilidad, era una decisión que ella había tomado sabiendo que si la descubría, intentaría girar la historia para parecer la víctima. Le dije que no siguiera, que no iba a perder la cabeza, pero que si quería seguir mintiendo, al menos tuviera la decencia de no hacerlo mirándome a la cara. Su tono cambió. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia. Me acusó de espiarla, de no confiar, de ser controlador. Me dijo que yo también había cambiado, que ya no era el mismo hombre del que se había enamorado, que la rutina la estaba ahogando. Yo la escuchaba sin moverme, con los brazos cruzados, sin apartar la mirada. Cuando terminó de hablar, solo le dije: no me digas que fue por culpa de la rutina. No uses eso. No te lo crees ni tú. Entonces se derrumbó un poco. Se sentó otra vez y bajó la cabeza. Me dijo que no había querido que pasara, que todo empezó con una amistad y que se le fue de las manos. Me dijo que él la hacía sentir escuchada, que no tenía nada contra mí, pero que necesitaba sentirse viva, que no buscaba sustituirme, que solo necesitaba algo que hacía tiempo no tenía. La miré sin decir nada durante varios segundos, intentando entender qué quería conseguir con esa explicación. No era una disculpa, ni siquiera una confesión real. Era una justificación, una forma de limpiar la culpa sin asumirla. Le pregunté si se había acostado con él. No respondió. Le repetí la pregunta, más despacio. Y ahí, sin mirarme, asintió. No lloró. No intentó tocarme. Solo dijo: pasó una vez. Y luego añadió: no significa nada. Esa frase me golpeó más que todo lo anterior. No porque confirmara la traición, sino por la frialdad con la que la soltó.
como si lo que había roto no fuera importante, como si 8 años de vida en común pudieran reducirse a una mala decisión sin peso. Le dije que no quería más detalles, que no necesitaba saber cuándo ni dónde, porque todo eso daba igual. Lo que quería saber era si tenía intención de seguir con él o si pensaba acabarlo. Dijo que lo había terminado ya, que ni siquiera se veían, que yo había exagerado. Le respondí que la había visto tocarle la mano 2 días antes, así que no me tomara por idiota. Ahí volvió a ponerse a la defensiva. Me dijo que no podía prohibirme nada, que ya no era una niña, que si no confiaba en ella, el problema era mío. Le contesté que no se trataba de confianza, que se trataba de respeto, y que eso lo había perdido en el momento en que cruzó esa línea. Ella se levantó otra vez, me gritó que estaba harta de que todo girara en torno a mí, que llevaba años sintiéndose sola, que yo era distante, que ya no la miraba igual. Me reí por lo bajo, sin poder evitarlo. Le dije que no se atreviera a decir que yo tenía la culpa de su infidelidad. Que podría haber hablado, podría haber pedido espacio, podría haber pedido ayuda, pero eligió mentir. Ella respondió que no todo era tan simple, que las cosas no eran blanco o negro. Le dije que en eso tenía razón, que las cosas no eran tan simples, pero que hay una diferencia entre complicarse y traicionar. La discusión se alargó más de 1 hora. Pasamos por todos los estados posibles: negación, ataque, justificación, culpa. En un momento, ella se sentó en el suelo y me dijo que no quería perderlo todo, que podíamos arreglarlo, que no quería separarse. Le pregunté qué significaba arreglarlo, si pretendía que siguiera haciendo como si no hubiera pasado nada. Me dijo que necesitaba tiempo. Le respondí que el tiempo no borra las cosas, que solo las deja pudrirse. La dejé sola en la cocina y me fui al dormitorio. Cerré la puerta y me senté en la cama. Escuché cómo lloraba del otro lado durante un rato. No me levanté. No me moví. No tenía nada más que decirle. Lo único que quería era silencio. Esa noche dormimos en camas separadas. No fue una decisión acordada, simplemente pasó. Ella se quedó en el sofá, y yo, aunque estaba agotado, no pude cerrar los ojos. Pasé las horas mirando al techo, repasando cada conversación, cada detalle, intentando recordar en qué momento se rompió todo. Me acordé del día de nuestra boda, del primer piso, de los viajes, de las risas, de los domingos de sofá y manta, de los cumpleaños que celebrábamos solos porque no queríamos a nadie más cerca. Todo eso ahora se sentía como un recuerdo ajeno. Me di cuenta de que, aunque ella dijera que quería arreglarlo, ya no quedaba nada que salvar. Cuando alguien te miente a ese nivel, la confianza no se recupera, se cambia por un mecanismo de vigilancia constante. Y yo no estaba dispuesto a vivir así. A las 6 de la mañana me levanté, fui a la cocina y la encontré dormida con el mismo albornoz de la noche anterior. Había una botella de vino abierta y un vaso medio lleno sobre la mesa. La observé unos segundos. Ya no sentí rabia. Solo un vacío limpio, una claridad fría que me permitió entender que, a partir de ese momento, lo que viniera dependía solo de mí. Ella no tenía poder sobre nada. Todo lo que dijera o hiciera sería ruido. Yo iba a decidir cómo terminaba esto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Durante los días siguientes, la rutina siguió su curso, pero ya nada era igual. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño movimiento de Lucía tenía otro peso. Cuando hablaba por teléfono, yo observaba la expresión de su cara. Cuando se reía, intentaba adivinar si esa risa era mía o era prestada de otro momento. Me convertí en un actor dentro de mi propia casa, fingiendo interés cuando me contaba cosas del trabajo, sonriendo cuando hacía alguna broma, haciéndole creer que todo estaba bien, cuando lo único que hacía era contar mentalmente los minutos hasta que llegara el momento de enfrentarlo todo. Lo pensé mucho, más de lo que debería.
No quería montar un espectáculo, no quería gritar ni destrozar nada, pero necesitaba decirle lo que había visto, y más que eso, necesitaba verla reaccionar, comprobar si todavía quedaba algo de vergüenza en ella o si la mentira se había vuelto su manera habitual de vivir. El martes por la noche, mientras cenábamos, aproveché un silencio entre nosotros para sacar el tema. Ella estaba comiendo tranquila, mirando el plato como si nada importara, cuando le solté sin rodeos: Lucía, tengo que preguntarte algo. Levantó la vista, sorprendida por mi tono. Me dijo que qué pasaba, que por qué hablaba tan serio. Le respondí que no iba a dar rodeos, que solo necesitaba saber con quién había estado el lunes por la mañana. El silencio que vino después fue tan denso que podía oír el tic-tac del reloj del salón. Ella parpadeó varias veces, como si no entendiera bien la pregunta. Dijo que había estado en el colegio, que no sabía de qué le hablaba. Le contesté que no mintiera, que la había visto. Su cara cambió, pero no de culpa, sino de defensa. ¿Me seguiste?, me preguntó con un tono que sonaba a ofendida. Le dije que sí, que lo hice porque llevaba semanas notando cosas raras, y que después de verla con ese tipo en la cafetería no me quedaban dudas. Ella soltó una risa nerviosa, una de esas risas que no vienen del humor sino del miedo a ser descubierta, y trató de disimularlo sirviéndose agua. Me dijo que era un compañero, que solo habían quedado para hablar de un proyecto escolar, que no tenía nada que ocultar. Le respondí que me daba igual el cuento que quisiera montar, porque lo que había visto no eran gestos de dos compañeros de trabajo, y que me dijera la verdad de una vez. Lucía se levantó, dejó el vaso sobre la mesa con fuerza y empezó a caminar por la cocina. Me dijo que no entendía por qué desconfiaba de ella, que siempre había sido una buena esposa, que yo me estaba inventando una historia porque últimamente estaba raro. Ese intento de invertir la culpa fue lo que más me dolió, porque me di cuenta de que no solo había engaño, sino cálculo. No era un error, no era un momento de debilidad, era una decisión que ella había tomado sabiendo que si la descubría, intentaría girar la historia para parecer la víctima. Le dije que no siguiera, que no iba a perder la cabeza, pero que si quería seguir mintiendo, al menos tuviera la decencia de no hacerlo mirándome a la cara. Su tono cambió. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia. Me acusó de espiarla, de no confiar, de ser controlador. Me dijo que yo también había cambiado, que ya no era el mismo hombre del que se había enamorado, que la rutina la estaba ahogando. Yo la escuchaba sin moverme, con los brazos cruzados, sin apartar la mirada. Cuando terminó de hablar, solo le dije: no me digas que fue por culpa de la rutina. No uses eso. No te lo crees ni tú. Entonces se derrumbó un poco. Se sentó otra vez y bajó la cabeza. Me dijo que no había querido que pasara, que todo empezó con una amistad y que se le fue de las manos. Me dijo que él la hacía sentir escuchada, que no tenía nada contra mí, pero que necesitaba sentirse viva, que no buscaba sustituirme, que solo necesitaba algo que hacía tiempo no tenía. La miré sin decir nada durante varios segundos, intentando entender qué quería conseguir con esa explicación. No era una disculpa, ni siquiera una confesión real. Era una justificación, una forma de limpiar la culpa sin asumirla. Le pregunté si se había acostado con él. No respondió. Le repetí la pregunta, más despacio. Y ahí, sin mirarme, asintió. No lloró. No intentó tocarme. Solo dijo: pasó una vez. Y luego añadió: no significa nada. Esa frase me golpeó más que todo lo anterior. No porque confirmara la traición, sino por la frialdad con la que la soltó. Como si lo que había roto no fuera importante, como si 8 años de vida en común pudieran reducirse a una mala decisión sin peso. Le dije que no quería más detalles, que no necesitaba saber cuándo ni dónde, porque todo eso daba igual.
Lo que quería saber era si tenía intención de seguir con él o si pensaba acabarlo. Dijo que lo había terminado ya, que ni siquiera se veían, que yo había exagerado. Le respondí que la había visto tocarle la mano 2 días antes, así que no me tomara por idiota. Ahí volvió a ponerse a la defensiva. Me dijo que no podía prohibirme nada, que ya no era una niña, que si no confiaba en ella, el problema era mío. Le contesté que no se trataba de confianza, que se trataba de respeto, y que eso lo había perdido en el momento en que cruzó esa línea. Ella se levantó otra vez, me gritó que estaba harta de que todo girara en torno a mí, que llevaba años sintiéndose sola, que yo era distante, que ya no la miraba igual. Me reí por lo bajo, sin poder evitarlo. Le dije que no se atreviera a decir que yo tenía la culpa de su infidelidad. Que podría haber hablado, podría haber pedido espacio, podría haber pedido ayuda, pero eligió mentir. Ella respondió que no todo era tan simple, que las cosas no eran blanco o negro. Le dije que en eso tenía razón, que las cosas no eran tan simples, pero que hay una diferencia entre complicarse y traicionar. La discusión se alargó más de 1 hora. Pasamos por todos los estados posibles: negación, ataque, justificación, culpa. En un momento, ella se sentó en el suelo y me dijo que no quería perderlo todo, que podíamos arreglarlo, que no quería separarse. Le pregunté qué significaba arreglarlo, si pretendía que siguiera haciendo como si no hubiera pasado nada. Me dijo que necesitaba tiempo. Le respondí que el tiempo no borra las cosas, que solo las deja pudrirse. La dejé sola en la cocina y me fui al dormitorio. Cerré la puerta y me senté en la cama. Escuché cómo lloraba del otro lado durante un rato. No me levanté. No me moví. No tenía nada más que decirle. Lo único que quería era silencio. Esa noche dormimos en camas separadas. No fue una decisión acordada, simplemente pasó. Ella se quedó en el sofá, y yo, aunque estaba agotado, no pude cerrar los ojos. Pasé las horas mirando al techo, repasando cada conversación, cada detalle, intentando recordar en qué momento se rompió todo. Me acordé del día de nuestra boda, del primer piso, de los viajes, de las risas, de los domingos de sofá y manta, de los cumpleaños que celebrábamos solos porque no queríamos a nadie más cerca. Todo eso ahora se sentía como un recuerdo ajeno. Me di cuenta de que, aunque ella dijera que quería arreglarlo, ya no quedaba nada que salvar. Cuando alguien te miente a ese nivel, la confianza no se recupera, se cambia por un mecanismo de vigilancia constante. Y yo no estaba dispuesto a vivir así. A las 6 de la mañana me levanté, fui a la cocina y la encontré dormida con el mismo albornoz de la noche anterior. Había una botella de vino abierta y un vaso medio lleno sobre la mesa. La observé unos segundos. Ya no sentí rabia. Solo un vacío limpio, una claridad fría que me permitió entender que, a partir de ese momento, lo que viniera dependía solo de mí. Ella no tenía poder sobre nada. Todo lo que dijera o hiciera sería ruido. Yo iba a decidir cómo terminaba esto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Los días después de la confesión fueron como vivir en una obra de teatro mal dirigida. Ella se levantaba temprano, hacía café, preparaba tostadas, me saludaba con un buenos días suave, intentando aparentar normalidad. Yo respondía con un hola seco, sin mirarla demasiado, solo lo justo para mantener el equilibrio entre indiferencia y cortesía. Era evidente que no sabía cómo actuar, que no entendía qué versión de mí tenía delante. Si el hombre que seguía siendo su marido o el que ya la había sentenciado sin decírselo. No le grité ni la insulté, tampoco le pedí explicaciones adicionales. Todo lo que necesitaba ya lo sabía. Me limité a observarla, a escucharla, a dejarla que intentara recomponer un escenario que ya estaba demolido por dentro. Mientras tanto, en silencio, empecé a pensar en lo que haría. No buscaba venganza por impulso, sino justicia personal,
Algo que me permitiera cerrar el círculo sin ensuciarme más de lo necesario. El primer paso fue informarme. Llevaba más de una década pagando hipoteca, facturas, seguros y un coche que estaba a su nombre. Decidí poner todo eso en orden. Fui al banco y pedí copias de las cuentas conjuntas, revisé cada movimiento de los últimos 6 meses. Vi gastos que ella no me había mencionado, cenas en restaurantes donde nunca habíamos estado, reservas de hotel en el centro de Madrid, compras duplicadas de perfumes. No era un error ni un descuido, era una vida paralela financiada con mi sueldo. Guardé los extractos en una carpeta y los llevé a casa. Después, pedí cita con un abogado, un tipo discreto que me recomendó un compañero de trabajo. Le expliqué todo con calma, sin adornos. Me escuchó sin interrumpir y me dijo que, si quería divorciarme, tenía todas las razones de mi lado. Le dije que sí, que era lo que iba a hacer, pero no todavía. Antes de firmar nada, necesitaba que ella sintiera lo que me había hecho. No con gritos ni humillaciones públicas, sino con la pérdida real de todo lo que daba por hecho. Esa misma semana empecé a retirar cosas del piso sin que se notara demasiado. Un día la televisión del dormitorio, otro la cafetera, otro algunos documentos personales y ropa. Los guardaba en el trastero de mi hermano, que no hacía preguntas. También saqué algo de dinero en efectivo y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. No se trataba de dejarla en la ruina, pero sí de que, cuando llegara el momento, no tuviera cómo seguir con su teatro. Ella seguía actuando igual, intentando conversaciones normales, hablando de cenas con amigos o de planes para el verano. En un par de ocasiones incluso intentó acostarse conmigo, como si eso sirviera para borrar todo. Yo me aparté sin decirle nada, y eso la descolocó más que cualquier reproche. Una noche, mientras veía la tele en el salón, me preguntó si pensaba perdonarla. Le respondí que no lo sabía. Dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Le pregunté si eso incluía dejar su trabajo en el colegio. Se quedó en silencio. Le expliqué que no era una cuestión de control, sino de coherencia. Si el tipo con el que me engañó trabajaba allí, no tenía sentido seguir viéndolo cada día. Ella se levantó, fue a la cocina, volvió al rato y me dijo que lo había pensado y que no podía dejarlo, que no era justo, que no podía sacrificar su carrera por un error. Le contesté que ese error se había llevado por delante nuestro matrimonio. No gritó, no lloró, solo se fue a dormir. Yo me quedé en el sofá y confirmé lo que ya sabía, no iba a hacer nada que implicara renunciar a su comodidad. Al día siguiente pedí otro favor al abogado, quería que redactara un documento simple, una especie de acuerdo previo, donde quedara claro que ella renunciaba a cualquier derecho sobre la vivienda. Le expliqué que todavía no se lo pediría firmar, pero quería tenerlo preparado. Me miró serio, me preguntó si estaba seguro. Le dije que totalmente. También le pedí que me ayudara a preparar una denuncia por adulterio, no para presentarla, sino para usarla como arma disuasoria si llegaba a hacerme la víctima en el proceso. No me tembló la voz al decírselo. El plan se cerró del todo una semana después, cuando un amigo que trabaja en una gestoría me dijo que podía conseguirme los datos fiscales del tipo con el que Lucía me había engañado. No lo hice por morbo, lo hice porque quería saber quién era el imbécil que había entrado en mi vida como un ladrón. Descubrí su nombre completo, su dirección y que también estaba casado. Aquello me dio la idea final. No me interesaba arruinarlo, pero sí dejarle claro que su aventura tenía consecuencias. Busqué en redes a su mujer, no me costó encontrarla. Le mandé un mensaje desde un correo anónimo con 2 frases, no me conoces, pero tu marido tiene una relación con mi esposa. Puedes comprobarlo el lunes, sobre las 9, en la cafetería Las Columnas. No adjunté fotos, ni datos. No necesitaba hacerlo. Sabía que la curiosidad y la duda son más potentes que cualquier prueba.
El lunes llegó, y yo hice lo que tenía que hacer. Le dije a Lucía que me iría temprano al trabajo, pero en realidad me quedé en el coche, cerca de la cafetería. Ella llegó puntual, con su misma elegancia ensayada, se sentó en la terraza y esperó. 10 minutos después apareció él. Se saludaron rápido, se sentaron juntos. No pasaron ni 5 minutos antes de que una mujer bajara del coche aparcado frente a mí y se acercara a ellos. Reconocí por la descripción que era la esposa del tipo. Se plantó delante de los dos y les dijo algo que no pude oír, pero sus caras lo dijeron todo. Lucía se levantó de golpe, él intentó calmar la situación, y los tres terminaron discutiendo en medio de la acera. La escena duró menos de 3 minutos. Ella se marchó caminando rápido, él se quedó intentando hablar con su mujer, y yo arranqué el coche y me fui. No sentí culpa, ni satisfacción exagerada. Solo una sensación de justicia tranquila. Esa noche, cuando Lucía volvió a casa, tenía la cara descompuesta. Me preguntó si yo había tenido algo que ver. Le respondí que no entendía de qué hablaba. Me dijo que todo se había descubierto, que la mujer de él había aparecido y que el colegio ya estaba al tanto. Dijo que no sabía cómo había pasado. Me limité a decirle que tal vez las mentiras tienen patas más cortas de lo que la gente cree. Se quedó en silencio y fue a su habitación. Yo me quedé en el salón revisando los papeles del abogado. Tenía todo listo. Al día siguiente le pedí que se sentara. Le puse los documentos sobre la mesa y le dije que los leyera. Le expliqué que no tenía intención de seguir casado, que no iba a montar un drama, pero que necesitaba que firmara para que todo fuera rápido y limpio. Le advertí que no tenía sentido que intentara pelear por la casa o por dinero, porque había pruebas de su infidelidad y eso jugaría en su contra. Me miró como si no entendiera las palabras. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le contesté que sí, que ya no había marcha atrás. Entonces rompió el papel, lo tiró al suelo y me gritó que la estaba castigando como si fuera una criminal. Le dije que no, que solo estaba recogiendo lo que había sembrado. Durante esa semana la convivencia fue tensa, casi muda. Ella intentó acercarse un par de veces, pero yo ya no tenía energía para fingir. Empecé a dormir en el sofá, a llegar tarde a casa, a desconectar de todo lo que tuviera que ver con ella. A veces la escuchaba llorar por las noches, pero no me movía. Me repetía una y otra vez que si la compasión me ganaba, todo el esfuerzo habría sido en vano. No podía ceder. El viernes, cuando regresé del trabajo, la casa estaba medio vacía. Faltaban varias maletas, sus zapatos, su ropa, algunos cuadros. Sobre la mesa había una nota corta, escrita a mano: no voy a firmar nada. Necesito tiempo. Perdóname si puedes. No respondí. Guardé la nota en el cajón y llamé al abogado. Le dije que presentara la demanda sin esperar. Me felicitó por haber mantenido la calma todo ese tiempo. Le respondí que no era calma, era agotamiento. Esa noche salí con mi hermano. No para celebrar nada, sino para respirar aire de verdad. Le conté una parte de la historia, no toda. Me escuchó en silencio. Me dijo que había hecho bien, que las cosas se pagan mejor con hechos que con palabras. No le contesté. Solo pensé que lo que había hecho no era venganza, era un cierre. La diferencia es mínima, pero para mí significaba poder volver a dormir sin pensar en lo que ella hacía cuando no estaba conmigo. Por primera vez en semanas, dormí de un tirón. Pasaron 5 días desde que dejó la nota. No la llamé ni le escribí. No pregunté a nadie por ella, no revisé redes sociales, no intenté averiguar dónde estaba ni si había vuelto con el otro. Me limité a seguir con mi vida como si ya no formara parte de ella.
Por las mañanas me levantaba temprano, me preparaba el café solo para mí, organizaba mi jornada sin contar con nadie, comía fuera para evitar el silencio de la cocina vacía y al volver al piso por las noches, lo hacía con una mezcla rara de alivio y desorientación. El silencio que antes me molestaba ahora me resultaba útil. No había gritos, no había excusas, no había mentiras escondidas entre frases casuales. Solo yo, mis cosas y una rutina limpia, sin interrupciones ni disimulos. El abogado me llamó para confirmar que la demanda había sido presentada y que solo faltaba que ella recibiera la notificación oficial. Le pedí que no se la enviaran todavía. Quería hablar con ella una última vez. No para intentar resolver nada, no para pedir explicaciones ni ofrecer segundas oportunidades. Solo quería decirle todo lo que me había quedado dentro, sin testigos, sin interrupciones, sin la presión de tener que salvar nada. Esa conversación no era por ella, era por mí. Sabía que si no la tenía, iba a arrastrar esa sensación de asunto inconcluso mucho tiempo, y no estaba dispuesto a llevar esa carga innecesaria. El viernes por la tarde apareció. No llamó antes, no escribió, simplemente llegó. Tocó el timbre como si todavía fuera su casa. Abrí la puerta sin sorpresa. Llevaba una mochila pequeña, el pelo recogido de forma descuidada, la cara cansada, sin maquillaje, con esa expresión de quien ya no tiene fuerzas para sostener ninguna pose. Le pregunté si quería pasar. Asintió en silencio y entró. Se sentó en el sofá como siempre hacía antes, pero esta vez no se acomodó como si fuera su espacio. Se quedó en el borde, con las manos entrelazadas, los hombros caídos. Me senté frente a ella, en la otra butaca, dejando claro que no había complicidad ni cercanía, solo dos personas que habían compartido una vida y ahora tenían que decirse cosas antes de separarse del todo. Habló ella primero. Me dijo que no había dormido bien en días, que se sentía perdida, que todo lo que había pasado la había desbordado. Me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que necesitaba entender si lo nuestro estaba completamente roto o si existía alguna mínima posibilidad de empezar de cero. La dejé terminar sin interrumpirla. Cuando se quedó en silencio, le pregunté si de verdad pensaba que después de todo lo que había hecho, bastaba con volver y preguntar si quedaba algo que salvar. Me miró como si no entendiera la lógica de mi respuesta. Le dije que lo que había roto no era solo la confianza, era algo más básico, el respeto. Que había tomado decisiones sabiendo que me mentía, sabiendo que me estaba dejando fuera de su vida mientras seguía compartiendo casa y rutina conmigo como si nada. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que yo sentiría cuando descubriera la verdad. No respondió. Bajó la cabeza y dijo que no supo cómo parar a tiempo. Le expliqué que durante años había hecho todo lo que creía que un buen marido tenía que hacer. Que no era perfecto, pero que nunca le falté al respeto, nunca la ignoré, nunca la traté como si fuera parte del mobiliario. Que cuando noté que algo no iba bien, mi primer impulso fue hablar, pero ella no me dio espacio. Solo me ofreció silencios, evasivas y, al final, mentiras. Le dije que no buscaba venganza con todo lo que había hecho, que no tenía interés en verla sufrir, pero que tampoco podía permitir que pensara que todo se podía resolver con una charla. Me miró con los ojos húmedos y me dijo que entendía. Que por primera vez en semanas entendía de verdad la magnitud del daño. La conversación no fue fácil. En un momento se puso a llorar, no de forma ruidosa ni escandalosa, sino con esas lágrimas que caen cuando ya no queda nada más que decir. Me pidió que le dijera si la odiaba. Le respondí que no. Que odiar requiere un vínculo emocional y que ella había roto eso. Que lo que sentía ahora era una mezcla de tristeza y decepción, pero que el amor, ese que habíamos construido durante años, ya no existía. Me preguntó si había alguien más. Me reí. Le dije que no tenía tiempo ni cabeza para eso.
que estaba demasiado ocupado intentando entender en qué momento me había convertido en un espectador de mi propia vida. Asintió. Dijo que lo comprendía. Le hablé de los papeles. Le dije que no la iba a arrastrar a un proceso largo ni humillante, pero que lo justo era que ella firmara lo antes posible. Le recordé que la casa era mía, que los gastos principales los había cubierto yo, y que, aunque legalmente pudiera pelear por más, no lo iba a hacer, porque no tenía sentido. Le pedí que no me obligara a convertir esto en una guerra. Me prometió que no lo haría. Dijo que firmaría todo, que no quería poner más piedras en el camino. Agradecí que al menos en eso mostrara un poco de decencia. Después hubo un silencio largo. Ninguno de los dos sabía cómo cerrar aquella escena sin que pareciera una despedida de película. Ella se levantó, recogió la mochila, se acercó a la puerta, pero antes de salir se giró y me preguntó si creía que algún día podríamos hablarnos sin rencor. Le respondí que tal vez, pero no ahora. No mientras el recuerdo siguiera tan fresco. Dijo que lo entendía. Y se fue. Cerré la puerta con suavidad. No sentí alivio, ni tristeza. Solo un cansancio físico brutal. Me senté en el sofá, respiré hondo y miré alrededor. Todo estaba en su sitio, pero ya no era el mismo lugar. Aquella casa había sido escenario de demasiadas mentiras, y aunque ella se hubiera ido, el eco de sus decisiones todavía resonaba en cada rincón. Me prometí que no iba a dejar que ese pasado me definiera. Que no iba a cargar con culpas ajenas. Que iba a reconstruir mi vida sin prisa, pero con firmeza. No sabía cómo, ni cuándo, pero tenía claro que ya había dado el primer paso. Al día siguiente, llevé sus cosas al trastero y cambié la cerradura. No como castigo, sino como señal de que aquel capítulo estaba cerrado. El lunes siguiente volví a trabajar con la mente más clara. Algunos compañeros notaron algo distinto en mí, pero no dije nada. No hacía falta. La gente cree que cuando alguien pasa por algo así, lo grita a los cuatro vientos, pero yo no tenía ganas de compartir nada. Era mi historia, mi proceso, y no necesitaba validación de nadie. Esa semana firmamos los papeles ante el abogado. Fue rápido. Frío. Formal. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni promesas vacías. Solo dos firmas y una mano que se estira para entregar documentos. Cuando salimos del despacho, cada uno tomó una dirección distinta. Ella no miró atrás. Yo tampoco. Después de la firma, no volví a saber nada de Lucía durante varias semanas. No me escribió, no me llamó, no intentó ningún tipo de acercamiento. Y yo tampoco moví un dedo para contactarla. Ya no se trataba de orgullo ni de rencor, simplemente no había nada más que decir. Las palabras que teníamos que intercambiar ya se habían dicho, y cualquier cosa adicional habría sido puro ruido, un rebote emocional innecesario. Me concentré en cosas prácticas. Cambié la decoración del piso, tiré o regalé todo lo que tuviera su marca, desde cojines hasta fotos enmarcadas. No lo hice con rabia, ni como una especie de limpieza simbólica. Lo hice porque no quería vivir rodeado de recuerdos. Quería que mi casa se sintiera mía de verdad, sin la presencia fantasma de alguien que eligió salirse de mi vida por voluntad propia. Volví a hacer cosas que había dejado de lado sin darme cuenta. Salí más con mis amigos, me apunté al gimnasio de nuevo, retomé viejos hobbies como cocinar platos que no fueran solo lo típico para salir del paso. También empecé a hablar más con mi familia, especialmente con mi hermano, que fue el que más se mantuvo cerca durante todo el proceso sin meter presión ni soltar frases hechas. Él me escuchaba sin juzgar y solo me daba su opinión cuando se la pedía. Una noche, tomando algo en su casa, me preguntó si sentía que ya estaba superado el tema. Le dije que no, que todavía no. Que estar bien y superar algo no eran lo mismo.
Le expliqué que estar bien es funcionar sin dolor, sin sobresaltos, pero superar es otra cosa, es poder recordar todo sin que te moleste, sin que se te revuelva nada por dentro. Y que yo todavía no estaba ahí, pero al menos ya no tenía esa presión constante en el pecho que me acompañó durante semanas. Una cosa que no esperaba era lo difícil que era volver a confiar en la gente, incluso en personas que no tenían nada que ver con la historia. No hablo solo de confiar en mujeres o en relaciones, hablo de confiar en general. De bajar la guardia, de creer en lo que la gente dice sin estar midiendo cada palabra, cada gesto. Me di cuenta de que después de una traición así, uno empieza a dudar de todo. No porque uno se vuelva paranoico, sino porque ya viviste en carne propia como alguien que te decía que te amaba todos los días era capaz de mentirte en la cara sin titubear. Eso deja marca. Me costaba incluso aceptar cumplidos o gestos de afecto, como si no supiera ya distinguir lo auténtico de lo fabricado. Y eso, más que el dolor del engaño, era lo que más me jodía, la pérdida de la naturalidad emocional. Durante ese tiempo, algunas personas cercanas me preguntaron si no había exagerado, si no había sido demasiado tajante al no perdonar. Me dijeron que la gente comete errores, que muchas parejas superan infidelidades. A todos les respondí lo mismo, que no se trataba solo del acto físico, sino de todo lo que vino antes y después. Que una cosa es cometer un error y arrepentirse, y otra muy distinta es sostener una mentira durante semanas, incluso después de haber sido descubierta, sin mostrar ni un mínimo de dignidad. Les dije que no había buscado castigar a Lucía, pero que tampoco iba a premiarla con una segunda oportunidad que no merecía. Porque perdonar no es un gesto automático, es una decisión que necesita una base, y ella no dejó ninguna. Un día, al salir del supermercado, me crucé con una de sus compañeras del colegio. Me saludó con algo de incomodidad, como si no supiera si yo quería hablar o no. Le dije que podía hablar tranquila, que no estaba molesto con nadie más que con Lucía. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mejor. Luego me contó que Lucía había pedido una excedencia y que no la habían vuelto a ver por allí desde hacía más de un mes. Me preguntó si sabía algo. Le dije que no habíamos vuelto a hablar desde que se firmó el divorcio. Me dio las gracias por la conversación y se despidió con una sonrisa sincera. Me fui de allí pensando en qué estaría haciendo Lucía con su vida. No por nostalgia ni por interés, sino por simple curiosidad humana. Me pregunté si estaría arrepentida, si habría comprendido la magnitud de lo que había destruido, si había intentado retomar su relación con el otro tipo o si también la había perdido. Pero no investigué más. No quería volver a entrar en su mundo ni por accidente. Ella ya era parte del pasado, y aunque su presencia todavía rondara ciertos recuerdos, ya no tenía espacio en mis planes futuros. Con el tiempo entendí que no todo tiene un cierre perfecto, que hay historias que no terminan con una gran conversación o con una resolución clara. A veces simplemente se apagan, se enfrían, se dispersan en la rutina diaria y dejan de importar. Aprendí que uno no siempre recibe explicaciones, ni necesita recibirlas. Que lo importante no es entender por qué alguien te traicionó, sino entender por qué tú ya no vas a permitir que eso vuelva a pasar. Que el dolor no se cura con frases de autoayuda ni con venganza, sino con decisiones firmes, con coherencia y con tiempo. Mucho tiempo. Hoy, cuando pienso en Lucía, no siento odio ni tristeza. Siento algo parecido al vacío, pero no en un mal sentido. Es como si su nombre ya no activara nada. Como si fuera parte de una etapa cerrada, de esas que uno recuerda sin emoción, como los compañeros del instituto con los que ya no tienes nada en común. Y eso, para mí, es el verdadero final. No el día que se fue, no el día que firmamos, no el día que la vi con ese tipo. El verdadero final es poder contar esta historia sin que se me cruce el estómago, sin que la mandíbula se me apriete, sin que tenga que fingir una indiferencia que no siento.
Ahora sí puedo decir que lo superé. ¿Volveré a enamorarme? No lo sé. No tengo prisa. Si llega alguien que valga la pena, bien. Si no, también. Lo que tengo claro es que nunca más voy a vivir con alguien que me haga dudar de mis propios sentidos. Que me haga sentir que la culpa es mía por notar lo que está mal. Que me pida paciencia mientras me oculta cosas. Ya aprendí a no dejar pasar esas señales, y aunque el precio fue alto, prefiero haberlo pagado que seguir viviendo en una mentira bien decorada. Así terminó todo. No como imaginé, no como quise, pero de la única manera posible. Sin dramatismos, sin escándalos, solo con decisiones frías, firmes y necesarias. Y con eso me basta. Porque al final, la paz no se encuentra en arreglar lo que está roto, sino en no volver a dejar que te lo rompan.